Saludos cordiales. Somos del Grupo 1 del curso de Normas Internacionales de Auditoría, Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Integrantes: Kevin Yat, Carla Juárez, Lesbia Chup y Erika Alvarado. En esta oportunidad les hablaremos acerca de la NIA 550, partes vinculadas. El alcance de la NIA 550 trata de la responsabilidad que tiene el auditor en lo que respecta a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. Desarrolla la aplicación de la NIA 315, 330 y 240 en relación con los riesgos de incorrección material con partes vinculadas. Naturaleza de las transacciones con partes vinculadas. Puede dar lugar a mayores riesgos de incorrección material, tomando en cuenta que las partes vinculadas pueden que operen a través de un extenso y complejo entramado de relaciones. Los sistemas de información pueden resultar ineficaces para identificar o resumir las transacciones y saldos pendientes con las partes vinculadas. Las transacciones con partes vinculadas puede que no se realicen en condiciones normales de mercado. La responsabilidad del auditor es aplicar procedimientos de auditoría para identificar, valorar y responder a los riesgos de incorrección material en las transacciones con partes vinculadas. Concluir si los estados financieros logran la presentación fiel o no, o inducen a error. En lo que se refiere a las partes vinculadas, la capacidad del auditor para detectar incorrecciones materiales son mayores debido a que la dirección puede que no conozca la existencia de todas las transacciones con partes vinculadas. Las relaciones con partes vinculadas pueden ofrecer más oportunidades con colusión, ocultamiento o manipulación por parte de la dirección. Responsabilidades del auditor. Los marcos de información financiera que establecen requerimientos mínimos con respecto a las partes vinculadas. El marco de imagen fiel. En el contexto de un marco de imagen fiel, las relaciones y las transacciones con partes vinculadas pueden hacer que los estados financieros no logren la presentación fiel cuando, por ejemplo, la realidad económica de dichas relaciones y transacciones no quede adecuadamente reflejada en los estados financieros. En el marco de cumplimiento, la conclusión de si los estados financieros inducen a error debido a las relaciones y transacciones con partes vinculadas depende de las circunstancias concretas del encargo. Los objetivos del auditor son conocer los factores de riesgo de fraude debidos a transacciones con partes vinculadas y valoración de riesgo de la incorrección material debido a fraude y concluir si los estados financieros logran la presentación fiel o no inducen a error. Y si las transacciones con las partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros conforme al marco de información financiera. Veamos algunas definiciones. Transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Es una transacción entre partes interesadas no vinculadas y que actúan de forma independiente entre sí y persiguiendo cada una sus propios intereses. Parte vinculada. Parte vinculada a o una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera a través de uno o más intermediarios. Otra entidad que esté bajo el control común con la entidad informante a través de derechos de propiedad en ambas entidades que permite su control. Propietarios que sean familiares próximos o personas clave de la dirección compartida. Muchos marcos de información financiera abordan los conceptos de control e influencia significativa.
Si bien los términos utilizados para aludir a esos conceptos pueden ser distintos, en general se definen con control. Es el poder de dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad para obtener beneficio de sus actividades. E influencia significativa. Es el poder de participar en las decisiones de política financiera y de explotación de una entidad, pero sin tener el control de dichas políticas. Dentro de los requerimientos tenemos procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. La respuesta a los riesgos valorados de incorrección material asociadas a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. La evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. Las manifestaciones escritas. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad y la documentación. Veamos los procedimientos de valoración de riesgo de las actividades relacionadas. Conocer las relaciones y transacciones de la entidad con partes vinculadas y utilizando, por ejemplo, la relación de partes vinculadas identificadas, confeccionadas por el auditor, actualizada después de cada auditoría. El auditor debe mantener escepticismo profesional con respecto a la posibilidad de incorrección material asociadas a la transacción con partes vinculadas, como por ejemplo el modo en que podrían utilizarse transacciones entre la entidad y un socio comercial conocido de un miembro clave de la dirección para facilitar la apropiación indebida de activos de la entidad. También es importante atender y prestar especial atención a la información sobre las partes vinculadas al revisar los registros o documentos. Es probable que la dirección disponga de una lista completa de partes vinculadas y de los cambios habidos desde el periodo anterior. Cuando el marco no establezca requerimientos sobre las partes vinculadas, la entidad puede carecer de dichos sistemas de información, por lo que se debe realizar indagaciones para obtener información sobre las estructuras de propiedad de gobierno de la entidad, los tipos de inversiones de la entidad realizada y el modo en que la entidad se estructura y se financia. También es importante compartir con el equipo del encargo de la información sobre las partes vinculadas, la entidad de las partes vinculadas, la identificación, la naturaleza de las relaciones significativas o complejas que requieran especial consideración. Identificación y valoración del riesgo de incorrección material asociado a las relaciones y transacciones con partes vinculadas. El auditor identificará y valorará los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones con transacciones con partes vinculadas y determinará si son significativas, considerando las transacciones significativas realizadas con partes vinculadas y que sean ajenas al curso normal de los negocios que dan lugar a riesgos significativos o fraude. La respuesta a los riesgos de incorrección material asociados a las relaciones y transacciones con partes vinculadas incluye la identificación de partes vinculadas o de transacciones significativas con partes vinculadas no identificadas o no reveladas previamente. Cuando el auditor haya valorado que existe un riesgo significativo de incorrección material debida a fraude o a error como consecuencia de la presencia de una parte vinculada con influencia dominante, puede aplicar procedimientos de auditoría como indagaciones ante la dirección y discusión con ellos, indagaciones ante la parte vinculada, inspección de contratos significativos con la parte vinculada, investigación de los antecedentes, por ejemplo, a través del Internet o de determinadas bases de datos externas de información mercantil, revisión de los informes de denuncia de los empleados cuando se conserven aún.
También las transacciones significativas identificadas realizadas con partes vinculadas ajenas al curso normal de los negocios. El auditor puede considerar si la transacción es excesivamente compleja, si se realiza en condiciones comerciales inusuales, tales como precios, tipos de interés, garantías y condiciones de devolución inusuales, si carece en apariencia de un fundamento empresarial lógico y se implica a partes vinculadas no identificadas previamente y se procesa de un modo inusual. En las afirmaciones de que las transacciones con partes vinculadas se han efectuado en condiciones equivalentes a las que prevalece en las transacciones realizadas en condiciones de independencia mutua. La dirección puede justificar dicha afirmación, por ejemplo, mediante la comparación de las condiciones de las transacciones con partes vinculadas con las de una transacción idéntica o similar realizada con una o más partes vinculadas. La contratación de un experto externo para determinar el valor del mercado y confirmar los términos y condiciones de mercado de la transacción. Cada comparación de las condiciones de la transacción con las condiciones de mercado conocidas en transacciones básicamente similares realizadas en un mercado abierto. La evaluación de la contabilización y revelación de las relaciones y transacciones identificadas con partes vinculadas. Para la información de una opinión, el auditor evaluará si las transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado adecuadamente, si los efectos de las transacciones impiden que los estados financieros logren la presentación fiel o son la causa de que los estados financieros induzcan a error. En las manifestaciones escritas, el auditor obtendrá manifestación escrita de que ha revelado al auditor la identidad de las partes vinculadas, que se han contabilizado y revelado adecuadamente dichas relaciones y transacciones de conformidad con el marco de referencia. En cuanto a la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor comunicará a los responsables del gobierno de la entidad las cuestiones significativas que surjan durante la realización de la auditoría con relación a las partes vinculadas. Y dentro de la documentación, el auditor incluirá en la documentación de auditoría los nombres de las partes vinculadas, identificadas y la naturaleza de las relaciones con dichas partes. Muchas gracias por su atención.